Buenas noches y buenas tardes a todas las que estamos aquí. Y el día de hoy, el día de San José, día 19 de marzo, vamos a comenzar un ciclo de trabajo, igual mes con mes, con este tema tan lindo que se llama Las diosas de cada mujer. Ya Mónica nos va a ir presentando el significado de estos webinares, donde las diosas de cada mujer, ella lo va a coordinar, ya la conocemos, y ella es licenciada en educación especial en el área de problemas de aprendizaje, con una maestría en terapia gestal y una especialidad en psicoterapia junguiana. Pues ella esta vez nos va a presentar un tema muy lindo, porque nos va a explicar un poco de qué se va a tratar este ciclo de conferencias. Y cada vez les estoy pidiendo a los ponentes que nos regalen una frase que les ha movido y les ha motivado a ellos en su propia vida. Y el día de hoy, Mónica nos regala esta frase: el espíritu de la fuente no muere nunca. Le llaman lo femenino misterioso. Es la raíz de todo cielo y tierra. Frágil, frágil es, apenas existe, pero tócalo, nunca se secará. Y este pensamiento es de Lao Tse, fue uno de los filósofos chinos más relevantes de la historia, aquello de 571 años antes de Cristo. Y a él se le atribuye haber escrito el Tao Te Ching, un libro que ofrece una guía para vivir en armonía con la naturaleza, con el universo, con uno mismo, y que promueve cosas muy importantes y valores muy actuales como son la simplicidad, la humildad y lograr la paz interior evitando la ambición. Pues sin más, yo les dejo con este regalo que nos hace el día de hoy Mónica en este pensamiento y ya con ella para que nos explique de qué se va a tratar este ciclo de conferencias. Bienvenida, Mónica, y gracias. Muchas gracias, Rey. Y hola a todas, bienvenidas. Caras conocidas, otras bastante nuevas para mí. Y bueno, es un gusto, la verdad, poder compartir este espacio nuevamente, ahora con esta propuesta. Hola, Isa. Ahora con esta propuesta que tiene que ver con las diosas de cada mujer. El, el módulo que el día de hoy corresponde es una introducción de qué va a ir todo este ciclo de conferencias, así como lo decía Red, y vamos a ir puntualizando algunos conceptos que creo que es muy importante que los comprendamos desde el principio para luego poder entender la propuesta que la autora de este libro, Las diosas de cada mujer, nos hace, que es Jan Shinoda Bolen, al presentarnos cada uno de los arquetipos o de las diosas, ¿sí? Entonces, pues vamos a ello. Sin más, le decía a Rey que el día de hoy me siento muy emocionada. Me parece que este libro a mí en lo personal me ha aportado mucho en cuanto a poder ubicarme quién soy como mujer, ¿no? En qué trabas me entretengo, en qué situaciones también tengo mucha habilidad para poder llevar a cabo mi vida, ¿no? Entonces, creo que esta propuesta es justo eso, como poder conocer las distintas formas que podemos ser como mujeres y desde el ámbito en el que te encuentres. Veo, por ejemplo, que aquí hay vida consagrada, me imagino que gente, mujeres con hijos, mujeres solteras, me imagino también, ¿no? En distintas etapas de nuestra vida, creo que va a aportar muchísimo a lo que cada una de nosotros estemos viviendo, ¿no? Entonces, sin más, pues vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. Aquí está, listo. ¿Lo podemos ver bien? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, el Sí, título lo titulé tal cual como el libro en el que me estoy basando, que es Las diosas de cada mujer. Si a alguien le interesaría luego poder conseguirlo, creo que vale bastante la pena revisarlo en la soledad, ¿no? El título es Las diosas de cada mujer y el módulo del día de hoy es las diosas como imágenes internas, ¿sí? Para poder como ir entendiendo que
Cada una de estas imágenes o cada uno de estos arquetipos de diosas, diosas griegas, es en las que nos vamos a basar, tiene una imagen interna que regalarnos, ¿no? Entonces, este libro está revisado o esta propuesta está revisada en doble perspectiva. La primera tiene que ver con que es una visión feminista, ¿sí? Una visión feminista en cuanto a que podamos ser conscientes que todas las mujeres estamos influenciadas por fuerzas externas que tienen que ver con las expectativas de la sociedad, ¿no? O sea, cómo la sociedad nos vive y ha impuesto como distintas formas permitidas y en ocasiones no permitidas o juzgadas de cómo podamos ser las mujeres. Entonces, desde ahí vamos a revisar cada uno de los arquetipos. La otra perspectiva es la perspectiva junguiana, que es como lo más fuerte a revisar a lo largo del taller, ¿sí? Que es, ¿por qué junguiana? Bueno, pues porque es una propuesta de Jung, el tema de los arquetipos, el tema de los mitos, que nos ayudan a, espejearnos o a ver reflejada nuestra vida en algunos de ellos, ¿no? Y bueno, tiene un objetivo, un propósito así súper bonito e importante. Ustedes saben que yo le he puesto casi mi vida entera a este tema de que podamos aumentar la conciencia y que podamos conocernos cada vez más quiénes somos, ¿no? Y por ende desarrollar esto, ¿no? Aumentar la conciencia, aumentar el conocimiento de nosotros mismas, de nosotras mismas, pero también aunado a este conocimiento de nosotras mismas es poder entender desde esta propuesta de los arquetipos, cómo nos relacionamos, por ejemplo, de una mujer a una mujer, ¿sí? ¿Cómo es nuestra relación si yo tengo predominante un arquetipo, tengo predominante una imagen de una diosa en mi vida, ¿no? ¿Cómo me relaciono con una mujer? ¿Cómo me relaciono con los hombres desde esto que yo soy? ¿Cómo me relaciono siendo una hermana de otra mujer? ¿Sí? O sea, vamos a poder revisar juntas, la perspectiva de hermana, hermana, ¿sí? Hermana de sangre en este caso. ¿Cómo me relaciono si soy madre con mis hijas? ¿Cómo me relaciono si soy madre con mis hijos? ¿Sí? O cómo me relaciono si soy amante y cómo este amante se relaciona conmigo también, ¿no? Refiriéndome al tema de la intimidad, de la intimidad sexual. O también creo que podemos entenderlo muy bien cómo se van constelando las relaciones que en una comunidad religiosa también suceden, ¿no? O sea, vamos a poder encontrar que en la vida religiosa también están expresados de una manera maravillosa estos arquetipos, ¿no? O sea, está el arquetipo de la madre, la que realmente es una hermana, el arquetipo de de Artemisa, por ejemplo, que suele ser muy concentrada en lo que le corresponde, ¿no? O de Atenea, que es buenísima para los proyectos, para sacar adelante un tema a nivel empresarial, ¿no? Vamos a ir revisando juntas como todo esto. Y bueno, primero establecer qué es un arquetipo. Me gustaría ustedes escucharlas a ustedes primero. Sé que este elemento me lo han escuchado en otras ocasiones quienes han compartido webinarios conmigo. ¿Qué es un arquetipo o qué entendemos por un arquetipo? Y ahorita lo ahondo un poco más. ¿Alguien que quiera decir, yo me animo a decir qué es? Con sus palabras, sé que aquí hay varias definiciones, pero lo que han ido entendiendo. Por ahí está una manita levantada. Adelante, Isabel. Yo cuando leo la palabra arquetipo nunca busqué en el diccionario qué era, pero me Ajá, imagino que es con un conjunto de ideas o un conjunto de quizá de creencias, de familias parecidas, de vivencias parecidas, por ahí va. ok, gracias, Isabel. ¿Alguna otra?
como que algo que nos caracteriza a nivel, de forma universal, ¿no? Un lenguaje Ajá, que podemos tener diferentes idiomas, pero que sin embargo ese símbolo, esa imagen, esa historia nos reconoce en cualquier parte del planeta, ¿no? exactamente, gracias. Ahí van puntualizando algunas cosas interesantes. Gracias, Betsa. Adelante, Susi. Como un patrón podría ser. Ujú. Efectivamente, y a eso vamos. Fíjense bien, para poder entender qué es un arquetipo, primero hay que entender que es un concepto que se ha usado desde muchísimo antes de Jung, ¿sí? O sea, Jung lo toma para poder explicar de una manera muchísimo más clara su teoría psicológica, ¿no? Entonces, primero, para Jung, no solamente existe el inconsciente personal, o sea, él primero, a ver, voy a ordenar mis ideas. Primero, él va muy a la par, trabajando muy a la par en la teoría psicológica con Freud, ¿sí? Sabemos que Freud también tiene su propia propuesta psicológica, que es el psicoanálisis, ¿no? Para Jung se convirtió en psicología analítica. Entonces, van trabajando muy a la par, en conceptos, en entender la mente humana, en entender la conducta humana. Y entonces Freud dice, el inconsciente es todo aquello que reprimimos, lo mandamos a la sombra y eso es lo único que existe, ¿no? Jung, con toda la investigación que hace, investigación de campo, porque era un psiquiatra, ¿sí? Comienza a entender que hay similitudes de una manera de vivir el inconsciente de unas personas con otras, ¿sí? Y entonces acuña este elemento que le llama inconsciente colectivo, es decir, aquella parte de nuestra psique que va más allá de lo personal, ¿sí? Como decía Bets hace un momento, o sea, va más allá de lo personal porque es universal y porque podemos encontrar evidencias y coincidencias en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, somos madres aquí en México, pero también podemos encontrar madres en China, madres en Uruguay, madres en Argentina, ¿sí? Y entonces esa imagen de la madre vamos viendo que es de carácter universal, ¿sí? Y entonces, dice Jung, en el inconsciente colectivo residen todas aquellas imágenes primigenias, es decir, que existen desde el origen y que podemos encarnarlas en el punto en el que nos encontremos, ¿sí? No sé si me voy a entender, es un elemento de nuestra psique. Este, a partir de ese inconsciente colectivo, entonces él hace la diferencia, ¿sí? Inconsciente colectivo, inconsciente personal. En el inconsciente personal se encuentra todo aquello que reprimimos, más todo aquello que no hemos consolidado en nuestra vida, ¿sí? O sea, la parte luminosa de nuestra vida, que es a donde necesitamos ir caminando cada vez más, ir descubriendo y además ir, construyendo, tratando de construir en nuestra vida, ¿no? Entonces, en el inconsciente colectivo se encuentran estas imágenes originarias, primigenias, ¿sí? Que son comunes a todo el universo, ¿sí? Este, y aquí hay algunos elementos. Es la imago Dei en el hombre. Eso lo decía Filón de Alejandría, ¿no? La imagen de Dios en el hombre. Muchas imágenes podemos encontrar, ¿no? O también Jung lo decía así, imágenes primigenias que habitan en el inconsciente colectivo y que son comunes universalmente. Estemos donde estemos, vamos a poder encontrar estas imágenes, ¿sí? Luego, también pueden ser, y esto lo aterriza de esta manera, Jan Shinoda Bolen en su libro Las diosas de cada mujer, pautas de comportamiento instintivo comprendidas en el inconsciente colectivo, es decir, son patrones, imágenes, ¿no? Que luego nos reflejan a nosotros ciertas maneras o ciertas
rasgos de personalidad o ciertas conductas, ¿no? Ahora, aquí puse un elemento, está unido el tema del arquetipo con los complejos. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense bien. La manera en cómo constelamos un arquetipo en nuestra vida, Jung lo llamó complejo, ¿sí? Es decir, en razón de muchos elementos que se juntaron a la hora que nacimos, que fuimos creciendo, que fuimos siendo educados, se fueron acomodando de tal manera que fuimos creando en nosotros o en nuestra psique distintos complejos. En el núcleo, un complejo es un conjunto de conductas alrededor de un tema, ¿sí? En el núcleo de ese complejo está el arquetipo. Por ejemplo, complejo materno. En el núcleo del complejo materno está la imagen primigenia o el arquetipo de la madre, ¿sí? Cada uno de nosotros lo vivimos de acuerdo a cómo nos fue en la feria, ¿sí? A lo mejor podemos tener un complejo materno muy positivo de acuerdo a cómo nuestra madre vivió su maternidad con nosotros, ¿sí? Entonces, está en el centro de ello. O, por ejemplo, podemos encontrar el complejo paterno. En el núcleo de ese complejo o la manera en cómo nos relacionamos con la figura del padre está el arquetipo del padre, ¿sí? Y así sucesivamente vamos acomodando, constelando en nuestras vidas una forma de comportarnos o de vivirnos desde ese arquetipo. ¿Sí? ¿Va quedando claro ahí? Ok, vamos a la que sigue. Ahora, este, no solamente Jung, hay infinidad de autores actuales y no tan actuales que desde siempre han entendido que en los mitos podemos encontrar estas imágenes primigenias, ¿sí? En los mitos de las diosas, en este caso son los que vamos a revisar, podemos encontrar esos arquetipos, Atenea, Demeter, Afrodita, etcétera, que nos van a ayudar a poder entender conductas en nosotros. Marina, tienes una pregunta. Adelante, Marina. Sí, Moni, gracias. Nada más para ver si entendí bien. Entonces, ¿se podría decir que los arquetipos son los introyectos? Es más que un introyecto, ¿sí? O sea, un arquetipo es una imagen existente más allá de nosotros, ¿sí? Se encarna en nosotros de una determinada manera. Vuelvo al tema de la madre, ¿sí? Ser madre no solamente existe una sola forma, ¿sí? Puede existir la madre abandonadora, puede existir la madre suficientemente buena, puede ser la madre positiva, puede ser la madre sobreprotectora, pero es la misma imagen, ¿sí? Al momento en que la encarnamos, se encuentra ya o podemos diferenciarlo con el arquetipo como el complejo, ¿sí? O sea, cómo lo hacemos vida en nosotros. ¿Sí me doy a entender? Ok, sí, entonces es mucho más profundo. Es exactamente, va muchísimo más allá. El introyecto ya es una consecuencia de, ¿sí? O sea, a partir de una imagen primigenia vamos creando ciertas maneras que nos dijeron que estaba permitido comportarnos de esa manera, ¿no? Yo creo que ahorita que vayamos avanzando lo vas a poder ir comprendiendo mucho más, ¿sí? Gracias, Moni. Sí, a ti, Marina. Entonces, vuelvo a la idea, no solamente Jung, sino infinidad de autores han explorado este tema en donde podemos encontrar en los mitos y en los cuentos la imagen, las imágenes, ¿no? O los arquetipos. Por ejemplo, Joseph Campbell es uno de los excelentes mitólogos que han existido, y él exploró en distintas culturas estos arquetipos, ¿no? El arquetipo del guerrero, el arquetipo del héroe. Por ejemplo, tiene un libro, Joseph Campbell, un libro que recomiendo muchísimo leerlo que se llama El viaje del héroe, ¿no? Entonces, esa imagen primigenia del héroe
él la desarrolla en todo el libro, cuáles son las etapas del heroísmo o de cómo una persona puede desarrollar su vida a partir de ser un héroe o una heroína, ¿no? O también tiene algunos libros en donde trabaja las imágenes de Dios, ¿no? Por ejemplo, como arquetipos y los trae a nosotros a través de los mitos que han ido existiendo a lo largo de la humanidad, ¿no? Entonces, este, nos ayudan estos mitos a comprendernos de manera interna. Como les decía, nos acercan eso tan insondable que es un arquetipo, nos lo acercan de una manera muchísimo más, familiar para nosotros, ¿no? O sea, podemos, por ejemplo, yo puedo decir la palabra guerrero y puede aparecer de inmediato la imagen, ¿no? Gracias a que han existido mitos, historias de un guerrero, de una guerrera, ¿sí? Puedo decir la palabra, madre, y entonces en razón de un mito, en razón de una historia que nos han contado o que conocemos por, de manera autodidacta, podemos ya tener como el reflejo de esa imagen, ¿no? Entonces, tiene muchas funciones el mito, ¿no? La primera es, tiene una función mística, es decir, nos ayuda a mantener un sentimiento de respeto y gratitud frente a al misterio, ¿sí? Frente a aquello que, aunque quisiéramos poseerlo, no, jamás lo vamos a poseer, porque sigue siendo misterio, ¿sí? Es como la parte mística, la parte, misteriosa, la parte que cuando sentimos que lo tocamos, realmente en ese momento desaparece, ¿no? Cuando sentimos que lo comprendimos, nuevamente sigue siendo muy insondable, ¿no? Y también que nos acerca, parte de la mística es que nos acerca a lo sagrado, ¿sí? A lo divino. Entonces, los mitos también nos pueden llevar como a este aspecto, a llevar a cabo esta función, ¿no? Luego, está en consonancia con nuestros conocimientos, pero también con todo aquello que necesitamos comprender en nuestra vida, ¿no? Y con el conocimiento personal, como lo decía hace rato, pero también nos da conocimiento de nuestras propias conductas, nos da como un mayor entendimiento, ¿no? Guía al individuo, fíjense bien, esto es muy bello, a la salud, a la fuerza, a la serenidad de espíritu a lo largo de toda su vida. Pensabas, antes de iniciar el webinar, en un mito, por ejemplo, el mito de Narciso, todo mundo lo conoce, este hombre que era muy bello y en razón de una profecía, su madre no permite que nadie lo vea, ¿no? Porque, y no permite que se vea a sí mismo, más bien, no permite que se vea a sí mismo, entonces anula todos los espejos que pueda haber a su alrededor para que él no se vea, porque si se ve, va a quedar profundamente enamorado de sí mismo, ¿no? Pero ese es solo un elemento del mito de Narciso. Hay un otro elemento, que este elemento es femenino, es esta ninfa que se llama Eco, eh, que una vez que lo vio queda enamorada de Narciso, ¿no? Pero Narciso era incapaz de verse a sí mismo y por lo tanto de ver a los demás, ¿no? Entonces, Eco ya traía una maldición encima, ¿no? Porque Eco era muy leal a Zeus. Zeus, el dios griego, era, a ver si no les revuelvo tanto. Zeus era el dios griego, el máximo dios griego del Olimpo, que estaba casado con Hera, ¿sí? Eco era muy leal a Zeus, ¿no? Y entonces, como sabemos, Zeus era muy de ojo alegre, como decimos acá en México, o sea, tenía múltiples aventuras sexuales, ¿no? O sea, múltiples, múltiples, no tenemos idea de cuántas, ¿no? Entonces, Eco lo que hacía era que mientras él se iba a sus aventuras, entretenía a Hera para que Hera no se diera cuenta de lo que su esposo estaba haciendo, ¿no? Pero cuando Hera se da cuenta, la maldice y le dice, este,
no podrás tener voz propia, ¿no? Lo único que podrás hacer es repetir la última palabra de aquella persona con quien estés conversando, ¿no? Entonces, cuando se encuentra con Narciso, este hombre incapaz de verse, incapaz de ver a nadie, incapaz de ser empático, se queda profundamente enamorado y al momento que quería decírselo, no pudo comunicárselo en razón de la maldición, ¿no? Entonces, Narciso, una vez que encuentra su rostro reflejado en un lago, queda enamorado, ¿no? Y de ahí no puede, librarse. De hecho, muere ahí, ¿no? El mito dice que, muere ahí y en razón de su muerte, en ese lago nace una flor llamada Narciso, ¿no? Pero a Eco le pasa lo mismo, o sea, como Narciso, de quien estaba enamorada, no la pudo ver, ella muere de tristeza, ¿no? Se va y muere de tristeza también. ¿Cómo puede guiarnos este mito? Fíjense, si volteamos como la cara, casi siempre estudiamos este mito desde Narciso. Si volteáramos la cara un poquito al tema de Eco, ¿no? ¿Cuántas de nosotros no hemos estado o salido de relaciones con un narcisista, por ejemplo? Un narcisista incapaz de verse a sí mismo o a sí misma e incapaz de vernos, ¿no? Nos puede iluminar en el sentido de, fíjate muy bien cuál puede ser tu destino si no sales de ahí, ¿no? Qué fuerte esto. Fíjate muy bien lo que está sucediendo cuando te quedas enamorada de alguien que no te ve, de alguien que no te escucha, de alguien a quien ni le importas. Pierdes tu voz, pero además de perder tu voz, pierdes tu vitalidad después de eso pierdes la vida, ¿no? Pierdes tu propia vida en razón de. Entonces, los mitos son, lecciones de vida, creo yo, ¿no? O sea, porque si nos vamos como al fondo, del mito y a los detalles también, nos pueden iluminar de una manera increíble, ¿no? Luego afecta centros creativos, es decir, da pautas de lo que debe hacerse con respecto a un descubrimiento, perdón, sobre la propia persona. Por ejemplo, si nosotros nos vemos reflejadas en Eco o en Narciso, porque también pudiera sucedernos, ¿no? Que a veces somos demasiado narcisistas, que somos incapaces de ver a otros. Podemos, si somos capaces de vernos reflejadas en el mito, entonces activa en nosotros, si estamos en esta disposición de trabajar en nosotros, activa en nosotros la manera de salir de ahí, ¿no? Nos da los medios a nivel espiritual, a nivel psíquico, de poder dar el paso a otra cosa, ¿no? O sea, si soy incapaz de ver, si soy una narcisista, ¿no? Así empedernida, ¿qué puedo comenzar a hacer para ver al otro? ¿No? Si soy una eco que me enamoro de cualquier narcisista, ¿qué puedo hacer para mantener mi voz? Primero, rompe las lealtades con otros narcisistas, digo, porque Eco viene de una lealtad al narcisista supremo, ¿no? Para segundo existía nadie más que él mismo también, ¿no? Pues por eso era ni le importaba, ¿no? El tema de la lealtad, de la fidelidad, no. Para él, ¿qué es eso? ¿No? Entonces es esta parte que nos puede como ir regalando los mitos. Esto es lo que va a suceder en los webinares siguientes, ¿no? O sea, vamos a ir revisando el mito de una diosa y a partir de eso vamos a poder vernos reflejadas en ella, ¿no? Luego, evoca sentimientos, evoca también sentimientos e imaginación, evoca también símbolos muy importantes para nuestra vida, explica ciertas contradicciones, ¿no? Este, por ejemplo, si de manera condicionada nos dijeron que
ser mujer implicaba tener hijos, y entonces tienes hijos en razón de eso que te dijeron que era válido o sea, te hacía una mujer tener hijos, ¿no? Tienes los hijos, ¿verdad? Pero todo el tiempo estás en una contradicción, o sea, realmente no sientes el instinto materno en ti. Sucede, ¿no? Sucede y no es un asunto para juzgarlo o que esté mal. En realidad, un mito nos puede ayudar a entender, ok, en realidad no se activó en mí la fuerza materna, ¿no? Por más que me hayan dicho que eso me hacía valiosa frente a la mirada de mi familia y de la sociedad, internamente no lo experimento, ¿no? Y entonces eso los mitos de las diosas nos pueden ayudar a explicar por qué, el porqué de eso, ¿no? O sea, Demeter no se activó, pero yo creo que se activó una Atenea así incontrolable que se entrega, por ejemplo, a la parte intelectual, ¿no? Es un rasgo muy de la diosa Atenea, ¿no? A la parte de la sabiduría, de buscar proyectos que tengan mucha más visibilidad a nivel social, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces, y explica, bueno, esto ya lo dije varias veces, nos regala una comprensión muchísimo más profunda de nosotras mismas, ¿no? Ahora, para poder llegar a las diosas griegas, primero podemos entender qué ha sucedido con el gran arquetipo de la gran diosa, ¿no? ¿Qué ha sucedido con esto? El arquetipo de la gran diosa, quienes estuvieron en los webinares de Mujeres que corren con lobos, lo estuvimos trabajando en cada cuento, ¿sí? Trabajábamos un aspecto de ella, ¿no? Y bueno, parte de la historia, ¿no? Súper resumí, pero creo que nos puede ayudar mucho como a comprenderlo. Dice aquí, 25.000 años antes del surgimiento de la religión patriarcal, la vieja Europa era matriarcal, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que su principal deidad era femenina, ¿sí? Su principal deidad era femenina. Y hay indicios de su existencia, ¿no? A través de imágenes, a través de esculturas, a través de muchos, muchos símbolos que han encontrado. Por ejemplo, en el Medio Oriente se encuentra Ishtar, la gran diosa de Babilonia, Inanna, que es la gran diosa de los sumerios, Nut en Egipto, Astoret en los fenicios, Namu en Mesopotamia, ¿sí? Pero fíjense, curiosamente, en el Medio Oriente, en donde se encuentran estos vestigios de la gran diosa, a quienes los hombres y las mujeres veneraban, adoraban, ¿no? Curiosamente, ahí surge también un elemento súper importante en la evolución de la humanidad, que es la agricultura, ¿sí? Con elemento del antes eran nómadas, eran sedentarios, sí, hasta que la tierra les daba de comer. Una vez que ya no les diera de comer, pues se movían a otro lugar, ¿no? Pero es en Medio Oriente donde es el inicio de la agricultura. Digo que es un dato importante porque entonces podamos ir hilando, ¿no? Entonces, el inicio de la agricultura también propicia una nueva manera de pensarse los hombres a sí mismos y de pensar a las mujeres, ¿no? Con el inicio de la agricultura le sigue esto mío y no le corresponde a nadie, ¿no? Es mi propiedad, es decir, aparece el tema de la propiedad privada, ¿sí? En esa propiedad privada, junto con el terreno que yo cultivo, porque tengo la fuerza para hacerlo, también entran en la canasta las mujeres y los niños, ¿sí? Las mujeres ya no como esta parte tan esencial en las antiguas culturas de sabiduría, de guía, de establecer como ciertas reglas que mantenían la paz, ¿no? A nivel grupo. Este,
una vez vista como una propiedad privada, el hombre puede hacer con ella lo que quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque cae en cuenta que si él participa, por ejemplo, de la relación sexual del coito y pone ahí su semilla, va a tener hijos, ¿no? Pero si él no participa, no existe. Lo mismo que sucedía con la agricultura. Si el hombre participa en poner la semilla en la tierra, vuelve a crecer ese fruto o esa planta para alimentarse, pero si no la pone, no sucede nada, ¿no? Entonces, cae en cuenta de esto, lo estoy explicando de una manera muy sencilla para poder comprenderlo. Cae en cuenta de esto y entonces comienza la supremacía del hombre frente a la mujer, ¿no? Y entonces el culto a la gran diosa era lo principal y estaba ligada a la tierra y estaba ligada a la mar, ¿no? O sea, era lo principal para las antiguas culturas. Pero a partir del surgimiento de una nueva manera de pensar que le llamamos patriarcado, comienza también el tema de la conquista, ¿no? Sabemos históricamente que un elemento de conquista también eran las mujeres, ¿no? Si las mujeres eran violadas, entonces ya eran propiedad de los conquistadores. Lo vivimos en muchos lugares, ¿no? Históricamente está registrado como este aspecto también. Entonces, oleadas indoeuropeas iniciaron el destronamiento de la gran diosa a partir como de estas conquistas y de estas nuevas, este, de estas nuevas imágenes, ¿no? Las imágenes femeninas fueron sustituidas por dioses masculinos. En el caso de Grecia, Poseidón, Zeus, Cronos, Uranos, etcétera, ¿no? La gran diosa fue subordinada y considerada en un segundo plano, siendo la esposa del dios, ¿no? O sea, ya en un segundo plano, no desde una perspectiva igualitaria, sino en un segundo plano. Este, en la mitología griega lo que sucede es que el poder de la gran diosa, sus atributos y sus símbolos se dividieron en muchas diosas, ¿sí? O sea, cada una de las diosas que vamos a ir estudiando entonces es una expresión de este gran arquetipo que es la gran diosa, ¿sí? Artemisa, Atenea, Afrodita, Demeter, Hera, Perséfone, ¿sí? Y bueno, aquí esta frase de esta autora me gustó mucho porque creo que nos explica un poquito más también qué sucedió a partir de esta evolución cultural y religiosa con nosotras las mujeres, ¿no? Merlin Stone, en su libro Cuando Dios era una mujer, dice, tal vez nos encontremos preguntándonos a nosotras mismas hasta qué punto la supresión de los ritos femeninos ha supuesto en realidad la supresión de los derechos de las mujeres, ¿no? Tiene, tiene mucha lógica, ¿no? Con todo esto que les he ido explicando y narrando, tiene mucha lógica lo que ha sucedido, ¿no? ¿Coincide? Definitivamente sí. Dejamos de ser alguien igualitario al hombre desde hace muchos años, desde hace siglos, ¿no? Para ser para pasar a un segundo plano, incluso en los derechos, ¿no? La lucha feminista tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con establecer un trato igualitario, recuperar los derechos iguales para todos. O sea, hace poco escuché a una feminista que decía, o sea, el movimiento feminista no solamente es un movimiento de las mujeres y para las mujeres, entendámoslo, es un movimiento también para los hombres. También los hombres están necesitados de recuperar su aspecto femenino, ¿no? El aspecto femenino que les ayuda a la expresión de sus emociones, les ayuda a la empatía, les ayuda a saber descansar, a decir que no, a poner límites sanos más allá de la violencia, más allá de la conquista, más allá de establecer la supremacía, ¿no? Más allá de la competencia. Nos conviene a todos, ¿no? Y bueno, a partir de esa narración histórica, llegamos a la mitología griega.
voy a presentar ahorita un pequeño video, van a ser 5 o 6 minutitos nada más, para que podamos entender también cómo, a partir de toda esta, devenir de hechos, de conquistas y demás, cómo se establece en Grecia el mito de los dioses, ¿no? O sea, cuál fue el origen del mundo según los griegos y a partir de cuál fue el origen del mundo, qué fue sucediendo, ¿sí? ¿Qué fue sucediendo a nivel mitología, a nivel creencia, pero también qué fue sucediendo a nivel humanidad, ¿no? Entre hombres y mujeres. Ok, entonces vamos a ello. Bueno, creo que con este video podemos darnos cuenta de cómo los griegos fueron armando como su mitología, ¿no? Entonces, aquí hago una pequeña síntesis y agrego otros elementos que creo que van a ser importantes poder entenderlos para lo que sigue en los otros módulos. Primero, al principio era el caos, ¿no? Nos muestra el video. Al principio era el caos y de ahí surge Gea, que era la diosa, ¿no? La gran diosa, la madre tierra, el Tártaro, que era el inframundo, y Eros, que era el amor, los tres elementos. Gea por sí misma dio a luz un hijo, Urano, ¿sí? Gea se une a Urano y engendra a los 12 titanes. Aquí les conseguí los nombres de los 12 titanes. Ni yo me los sabía, pero están muy interesantes. Cronos, Océano, Jápeto, Hiperión, Seo, Crío, Rea, Tetis, Temis, Nemósine, Febe y Tea, ¿no? Pero en razón de este elemento masculino, ¿no? Urano teme ser destronado por sus hijos y entonces comienza su gran hazaña, ¿no? Entierra a sus propios hijos, Cronos, Océano y todos los demás, Rea, Tetis, en el cuerpo de Gea, es decir, en el inframundo, ¿no? En el Tártaro. Este, pero Gea, ante la desesperación de que eso estuviera sucediendo con sus hijos, realiza un acto, ¿no? Libera a Cronos, quien destituye a Urano y se convierte luego él en el dios más poderoso, ¿sí? Así como son las vagancias de los dioses griegos, Cronos y Rea se unen, ¿no? De esa unión nace la primera generación de los dioses del Olimpo. Aquí tenemos a Hestia, que es una de las que vamos a revisar, a Demeter, a Hera, a Hades, a Poseidón y a Zeus, ¿no? Pero nuevamente aparece el gran temor, ¿no? Ser destronado, que le quiten el poder. Fíjense qué interesante. La mitología griega ahí nos regala este gran elemento. El miedo profundo es a no tener poder. Se piensa desde un aspecto muy masculino que el poder es estar por encima de otros, ¿no? Cuando desde el aspecto femenino tener poder es hacerte cargo de ti misma. Esa es una gran y necesaria diferencia que necesitamos hacernos responsables todos, ¿no? Tener poder a lo femenino es hazte cargo de ti, de tu vida, de tus conductas, de lo que eres, de lo que necesitas desarrollar, ¿no? No ponerte por encima del otro. Muchos de nosotros, me acuso, desde este aspecto masculino, andamos buscando el poder afuera, ¿no? Ponernos por encima de otros o mantener cierto poder por encima de otros, pensando que eso mantiene nuestro valor, fíjense. Yo creo que a Urano, si nos metemos en la mente de Urano y de Cronos y luego de Zeus, definitivamente, eso rondaba por su mente, ¿no? O sea, si no tengo poder, si no estoy en el trono, no valgo, ¿no? No soy nadie. Entonces, fíjense qué fuerte, ¿no? Cómo ese elemento se va como, nos va mostrando esta parte de la mitología griega, ¿no? Luego a Cronos también le asalta ese temor, ¿no? Y lo que hace Cronos ya no los entierra como Urano, se los traga, ¿no? A cada hijo que van haciendo se los come, pero ahora la preocupación no es directamente de Gea, sino de Rea, otra diosa, parte de los 12 titanes, ¿no? Y dice, no puede ser posible esto. Entonces hace un engaño a Cronos
En lugar de mostrarle a su hijo recién nacido que es Zeus, le muestran una piedra, ¿no? Lo que se come Cronos es una piedra y Zeus es salvaguardado por las ninfas del bosque. Luego Zeus, cuando está en suficiente madurez o suficiente fuerza, llega y destrona a Cronos, ¿no? Con esta pócima que consigue y hace que pueda vomitar a sus hermanos, Hestia, Demeter, Eres, Hades, Poseidón, ¿no? Que eran los que habían sido comidos por Cronos. Y entonces Zeus dice, bueno, ya mi padre ya lo destituí, ¿no? Ya soy yo el más poderoso. Pero luego empiezan las grandes andancias de Zeus. Zeus tuvo muchas mujeres, ¿no? O sea, aquí solamente mencioné algunas, pero creo que la historia, sería muy interesante recurrir al mito de Zeus completo, porque creo que hay muchos hombres Zeus también, ¿no? En donde más allá de la esposa, que tiene el título, vaya, tienen muchísimas otras mujeres. Y esto era lo que sucedía con Zeus, ¿no? Entonces, a partir de Zeus, Zeus y Latona, por ejemplo, dan vida a Artemisa y Apolo, eran unos gemelos, ¿no? Artemisa, por ejemplo, se considera la diosa de la casa y de la luna, y Apolo es el dios del sol, la música y el oráculo, ¿no? Zeus y Metis, no sé por qué razón, en este momento no me acuerdo del dato, pero Zeus se come a Metis, ¿no? Cuando se la come, luego da a luz, o sea, Atenea nace de la cabeza de Zeus. Qué interesante la mitología. Y luego vamos a poder entender todo lo que Atenea desarrolla en sí misma, ¿no? A partir de su origen, vaya, ¿no? Que es otra de las diosas que vamos a revisar. Zeus y Deméter, que era una de las 12, era su hermana, caray, era su hermana Deméter, hija de Cronos y Rea, dan a luz a Perséfone, ¿sí? Perséfone es considerada el arquetipo de la doncella, de la hija, ¿sí? Pero también este arquetipo es muy interesante porque Perséfone sufre una transformación muy importante, o sea, es raptada por Hades, el dios del inframundo, y entonces se convierte en la reina del inframundo. Fíjense, deja de ser la doncella, la hija, la ingenua, toda débil, para convertirse en una diosa, ¿no? Y en la reina además del inframundo. O sea, Perséfone se convierte, ¿cómo le pudiéramos decir? En la mujer medial, que es capaz de estar tanto en la realidad como en el inconsciente, o sea, capaz este, de vivirlo, de tener visiones con respecto a esto, ¿no? Luego, Zeus y Maya dan origen a el dios Hermes. Hermes es considerado el mensajero de los dioses. Zeus y Hera es una diosa que también vamos a revisar, era la esposa de Zeus, o sea, era la principal según, según era, ¿verdad? Porque Zeus no. Este, dan origen a Ares y a Hefesto. Ares es considerado el dios de la guerra y Hefesto el dios del fuego y de la forja, ¿no? Zeus y Semele, otra diosa, dan origen a Dionisios, perdón. Que a partir de este dios, por ejemplo, surge esto que le llaman los ritos dionisíacos, ¿no? O sea, el tema este, de la fiesta, del soltar, del liberarse, ¿no? eh, es considerado el dios del vino y del teatro, este dios. Y por último, aquí hay dos versiones. La primera versión es que Afrodita es hija también de Zeus y de Dion. Hay otra versión en donde dicen que la diosa Afrodita es muchísimo antes que Zeus, ¿no? En su momento, es la diosa que vamos a revisar al final, en su momento vamos a ver cuál fue el origen o cuál es el origen que Yoshinoda Bolen nos propone, ¿no? Ok, hasta aquí, ¿algún elemento que les parezca importante de la mitología griega con respecto a este pequeño árbol genealógico que estamos proponiendo, estoy proponiendo?
¿Todo bien? Aquí María Cecilia, ¿quieres aportar algo? Sí, sí, quería decir algo. No, ay, Adelante, no sé cómo me descubriste, pero qué bien. con No tu acerté mano a en la pantalla. qué También. bueno. Me llama la atención como tú dijiste lo del poder, ¿no? Pero un poco la fantasía que todavía está entre nosotros, ¿no? Que es destruir al otro, ¿no? O sea, como Exacto. si ese elemento mágico de que yo acabo al otro, entonces creo que lo voy a sustituir, no sé, o sea, y al final no, porque requiere una serie de características propias a desarrollar, ¿no? No sé, es el comentario que quería decir. Ujú. O sea, la destrucción del otro no garantiza nada, ¿no? O sea, Exacto, en el fondo, más o menos. lo estamos viviendo y Sí, viendo señor, todos los días ahora, ¿no? Con el tema de todos los la días, guerra en Medio Oriente, es terrible, ¿no? O sea, todos los días. Y bueno, y en en razón Venezuela justo de, igual, exacto, en razón de esto justo que hicieron los dioses griegos y que la mitología nos lo pone aquí, lo estamos viendo continuamente, ¿no? Muchas gracias, María Cecilia. Adelante, Marta Eugenia, te escuchamos. gracias. Gracias. Yo me estaba poniendo a pensar en lo que tú dijiste, que antes la situación era matriarcal y después de un tiempo es patriarcal. Y Ujú, aquí esto me refleja esto desde el punto de los griegos, un aspecto totalmente patriarcal. ¿Sí? ujú, O sea, sí. ahí está, ¿no? Ahí está. Y pues entonces a mí me llama mucho la atención cómo el hombre al crear sus mitos, ¿m? Los pone desde un punto de vista que, así, de poder, o sea, de poder, son los dioses, ¿no? Y los Ujú, dioses son los que nos gobiernan y los dioses son los que marcan lo que tenemos que hacer. Y también otra de las funciones es en las dos diosas en las que tú nos dijiste, ellas tienen que aguantar. Ellas pasan mucho tiempo, una llorando, ¿verdad? Por lo que pasa, y la otra también se aguanta. Entonces es realmente una expresión del patriarcado de una manera muy ujú, notoria, hasta que llega un momento en que cada una hace otra cosa para salir de esa opresión, ¿no? Pero ujú, aún así me llamó mucho la atención como da a luz a Zeus y le promete que va a ser el dueño, ¿no? Que va a ser ujú. el dueño. Y mientras anteriormente a Cronos. Entonces, yo para mí veo la justificación del hombre para seguir teniendo el control sobre cualquier cosa, incluyendo a la mujer. Exactamente, sí, totalmente tu reflexión, muy acertada, Marta, muchas gracias. Sí, definitivamente es este mito, de los dioses griegos es totalmente patriarcal y definitivamente refleja el tema del temor a perder el poder, ¿no? Y cómo luchan por mantenerlo, ¿no? Mm, Este, y dijiste algo súper interesante que me lo he cuestionado también mucho, o sea, seguimos viviendo muchas situaciones que tienen que ver con un patriarcado destructivo, digo, porque si de verdad viviéramos el patriarcado tal cual necesitamos en este momento, otra cosa sería históricamente, ¿no? Nuestra situación. Pero el tema patriarcal destructivo tiene que ver con que, antes de poder tener el temor a perder el poder, por ejemplo, en la mitología griega, qué interesante, es Gea quien le propone a Uranos, ¿no? A Uranos que le ayude a recuperar a sus hijos. Eso es lo que le pide, ¿no? Y a cambio le ofrece algo, ¿no? Tú serás el dios tal, ¿no? El principal dios. Pero sucede lo mismo con este, con Cronos, ¿no? Y sucede lo mismo con Rea. Mi pregunta ahorita es mm, como algo que me ha surgido personalmente, ¿eh? Personalmente, es como, ¿qué tanto las mujeres seguimos siendo eh, quienes impulsamos el tema de un patriarcado destructivo, por ejemplo, ¿no?
porque muchas absolutamente. de nosotras mujeres somos las responsables o son las responsables de la crianza de los hijos, ¿no? Tema del Ajá. machismo, por ejemplo, que es un elemento patriarcal muy destructivo, es a partir de la enseñanza de una mujer, ¿no? O sea, Sí. cómo lo cría, cómo le enseña que se debe relacionar con las mujeres, cómo ella como mujer se relaciona con su hijo, ¿no? Etcétera. Es ahí como un tema bien interesante que luego pudiéramos como profundizarlo, pero muchas gracias por tu comentario, Marta. Entonces, sí, definitivamente. Y fíjense, otro elemento importante, las diosas que vamos a revisar nos pueden reflejar absolutamente porque son también hijas de un patriarcado, ¿sí? De un mito totalmente patriarcal. Todas las mujeres que estamos aquí, todas somos también, tenemos también en nuestro origen una historia así, ¿no? Totalmente patriarcal, desde los presupuestos en nuestras familias, las creencias religiosas, también ahí hay un tema ahí bien interesante, ¿no? Entonces, las diosas griegas representan los principales arquetipos comunes en las mujeres. Y fíjense, esta frase creo que resume bastante bien el asunto. Todas las diosas son patrones potenciales en todas las mujeres, ¿sí? Podemos tener más de una, sí, hay una que es predominante y hay otra diosa, otro arquetipo que está ahí como en un segundo plano, pero existe también, ¿no? Cada mujer concreta algunos de esos patrones. Son códigos contenidos en las semillas y su crecimiento depende del contexto en el que nace, ¿sí? O sea, que una mujer sea más parecida a Demeter que a Atenea tiene que ver mucho con algunos elementos que vamos a revisar. Y bueno, para el estudio, Jen Shinoda Bolen las divide de esta manera. Dice, hay un grupo que le llaman las diosas vírgenes, ¿sí? Artemisa, Atenea y Hestia son las diosas vírgenes. Dice aquí que personifican aspectos independientes, activos y de no relación, ¿sí? O sea, no hay un otro. En estos arquetipos no hay un otro. Es el estudio va a este, cómo se relacionan ellas consigo mismas en en estas formas de ser, ¿no? Representan los impulsos para ir por intereses, logros, desarrollar talentos o competir con los demás, dependiendo de la diosa, ¿no? O sea, no hay un otro, hay un objetivo, ¿sí? Cada una, Artemisa, Atenea y Hestia, tienen objetivos muy particulares, ¿no? Eh, el aspecto virgen, ¿por qué son vírgenes? Porque no es poseída, no es penetrada por el hombre, ¿sí? Es decir, estas diosas, ninguna de ellas fue violada y ninguna de ellas se casó, ¿sí? O sea, para poder personificar completamente el arquetipo del que vamos a hablar poco a poco, ¿no? Lo vamos a profundizar muchísimo más, ¿no? O sea, el aspecto virgen también tiene que ver con aquellas cosas de nosotros, de nuestra psique que permanecen sin haber sido talladas, limadas o decir, bueno, aquí no debe ser así, vamos dejándolo de esta manera, ¿no? O sea, es lo original, lo más original de la personalidad. Son completas estas diosas en sí mismas y no pertenecen a nadie. Fíjense, no se viven como una propiedad de estas mujeres, a pesar de que sus antecesores, sus ancestros, fueron hombres y el origen ahorita como lo vimos ya, ¿no? este, su conciencia está todo el tiempo centrada sobre algo, ¿no? Por ejemplo, Atenea es quien posee el arquetipo de Atenea, siendo una universitaria, logra maravillas en su carrera, ¿no? O sea, logra el aprendizaje, se logra centrar en lo que es su objetivo, o sea, es muy centrada en ello, ¿no? Eh, existe una distancia emocional. Estas tres diosas, esta característica es bien interesante. Hay una distancia emocional, hay muy poca empatía en estas tres diosas, ¿no?
O sea, hay como una forma de relacionarse mucho más distante. ¿Por qué? Porque su energía y su atención está en el logro de objetivos, ¿sí? Este, el desafío continuo que ellos viven es cómo mantenerse auténticas en un mundo masculino, ¿sí? Que dice todo el tiempo, dicta todo el tiempo cómo debe ser una mujer, ¿no? Entonces, es esa parte de nosotras mismas, luego cada una de nosotros vamos a descubrir cuál de estas tres diosas tenemos más, si es Hestia, si es Atenea, si es Artemisa, ¿no? Eh, y el desafío es todo el tiempo poder mantenernos en ello. Entonces, Artemisa es la diosa de la casa y de la luna. Ella para poderse mantener fuera del espectro de los hombres, lo que hizo fue abandonar la ciudad e irse a vivir a la naturaleza, ¿no? En medio del bosque. Era una cazadora, ¿no? Entonces, este aspecto de la relación tan profunda con la naturaleza es muy propia de una mujer artemisa, ¿no? Atenea es la diosa de la sabiduría y de la artesanía, ¿no? Ella, para poder mantenerse autosuficiente, autónoma, lo que hace es unirse a los hombres como igual. Fíjense qué interesante este detalle. Se une a los hombres como igual para competir e incluso ponerse por encima de ellos. O sea, típicas mujeres ateneas son, por ejemplo, que en la prepa, en la secundaria, en la universidad, sus mejores amigos eran hombres. Con la relación de Atenea con otras mujeres es a veces muy difícil, ¿no? Porque es lo que predomina en su personalidad, pues. Lo que hace, es irse hacia adentro, a la introversión, mediante el alejamiento de los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque era la diosa del hogar y de los templos. Aquí me faltó la L, de los templos, ¿no? Luego, las diosas vulnerables, Demeter, Hera y Perséfone. Están orientadas, estas tres diosas sí, orientadas hacia las relaciones, ¿no? Este, su identidad y bienestar dependen de tener relaciones significativas. O sea, para una Demeter, si no hay un hijo, busca a quien nutrir. La vecina, la mejor amiga, el esposo, la hermana, ¿no? La superiora o la superiora como Demeter, nutrir a quienes coordina, ¿no? Entonces es como lo más importante para ellas. Hera es la diosa del matrimonio. Imagínense dónde está puesta su atención, en mantener la relación con la pareja, ¿no? Expresan la necesidad de afiliación de las mujeres también. Su enfoque de atención está puesto en los demás, ¿sí? Son típico que le pase a estas tres mujeres olvidarse de sí mismas, ¿no? Porque el principal foco de atención es los demás, con un objetivo distinto, pero su atención es los demás, ¿no? Motivadas por la compensación de las relaciones, o sea, ¿qué me da esa relación? Me da aprobación, me da atención, la necesidad misma del arquetipo, ¿no? Nutrir, mantener la pareja, o ser cuidada en el caso de Perséfone como core, como doncella, ¿no? Y emparejarse, nutrir o ser dependiente. Mujeres Perséfone somos en algún momento de mi vida mujeres dependientes de otras, ¿no? De la pareja, de la amiga, de la superiora, así son, pues. Fueron escogidas como víctimas. Las tres, Hera, Perséfone y Demeter, en el mito sufren violación, ¿sí? Y entonces a partir de esa historia, también muy común de estas diosas, vulnerables, vivirse como víctimas, ¿no? Y a veces qué difícil trabajar con esa situación cuando se viven a través de la víctima, es que fuerte esto, ¿no? El mito lo que nos va a ayudar también es a ayudarnos a identificar cómo trascender, como esos aspectos en donde la diosa se atrapa a sí misma, ¿no? Y esta idea va a lo que digo, pueden evolucionar más allá de ellas, o sea, se transforman en razón de sus circunstancias. Luego, la otra diosa que vamos a ver es Afrodita, es la última, ¿no?
es la diosa del amor y de la belleza. Es la diosa alquímica por su capacidad de transformación que poseía, ¿no? Nunca fue escogida como víctima ni sufrió como tal, o sea, ella siempre decidía con quién entrar en relación, ¿no? A veces confundimos a la Afrodita, bueno, en su aspecto mucho más destructivo es el tema de la promiscuidad en las mujeres, ¿no? Las constantes relaciones sexuales con parejas, diversas parejas, ¿no? Ese sería un aspecto muy destructivo de Afrodita, pero en realidad el objetivo de Afrodita es conocer al otro y conocerse a sí mismo a través del otro. Fíjense qué bonito, ¿no? Fíjense, sin la intimidad sexual o la intimidad física, ¿no? Entonces, una mujer afrodita es muy buena estableciendo amistades muy profundas, por ejemplo, ¿no? O este, que tienen son capaces de conectar con el alma de los demás también, o hay una comprensión empática maravillosa de estas mujeres, ¿no? Pueden expresarse a través de la relación física o de un proceso creativo. En el contacto con los demás busca conocer y ser conocida, lo que les decía ahorita, ¿no? Su efecto no se limita a lo sexual y el efecto sobre los demás puede ser a veces de seducción, o sea, suelen ser mujeres muy encantadoras, ¿no? O sea, que de pronto ya no sabes ni por qué, pero estás enredadas en sus fauces, o sea, hay una parte de atracción muy fuerte, e insisto, no solamente en el aspecto sexual, sino en el tema de qué interesante mujer, ¿no? Ojalá y la conociera más, ojalá y me conociera más. En esta parte de que las mujeres afroditas son capaces, ¿no? Tenemos 10 minutos, creo que sí alcanzamos perfecto. Los factores que activan a las diosas en nuestra vida. Hay una predisposición intrínseca, es decir, está en nuestra naturaleza, ¿sí? O sea, a los 3 años, por ejemplo, podemos ver ciertas conductas, que son parecidas mucho a los arquetipos que vamos a reflejar. Por ejemplo, una niña de 3, 4 años juega ya las muñecas, ¿no? A sostener, a cuidar. Hay un tema ahí, un elemento súper fuerte de Demeter, por ejemplo, o una niña que prefiere subir árboles, jugar con los animales, una Artemisa en potencia, ¿no? 3, 4, 5 años podemos ver como estos elementos muchísimo más claros, ¿no? Que luego se van diluyendo o potencializando de acuerdo a la cultura y a la familia, ¿no? El entorno familiar, por tanto, es muy importante, ¿no? O sea, las expectativas que ponen en nosotros, qué es lo que esperan, qué es lo que para ellos es lo aceptable o no, ¿no? Eh, y lo que les decía hace rato también, en ocasiones la oposición interna puede llevar a una mujer a sentirse muy insatisfecha, muy infeliz consigo misma. O sea, sigue un patrón de conducta en razón de una expectativa, pero no en razón de una fidelidad a sí misma, ¿no? Entonces eso también activa ciertas diosas o opaca a otras, ¿no? El hacer, por ejemplo, si yo me entrego de un momento a otro porque me parece que es bueno para mí a la meditación, activo ahí de alguna manera a Hestia, ¿no? Que es la diosa del hogar y del templo, ¿no? O por ejemplo, si entro a una comunidad religiosa, Hestia es muy presente en una comunidad religiosa, o sea, porque es el tema de la meditación, de la comunión con lo sagrado, de la oración, ¿no? O, por ejemplo, si vivo una infidelidad, si tengo una pareja y bastante bien la llevamos, no soy cero celosa, pero en ese inter de llevar la relación, vivo una infidelidad, eso puede activar a la terrible y vengativa era y celosa era, o sea, lo más destructivo de esta diosa, ¿no? Entonces, este, personas y acontecimientos también pueden activar ciertas conductas en nosotros y ciertas, diosas o ciertos arquetipos, ¿no? Luego, el efecto de las hormonas, también, fíjense, o sea,
En el momento de nuestra menstruación suceden cosas, en el momento de los embarazos suceden cosas, en el momento de la menopausia y la posmenopausia suceden cosas a nivel hormonal, o sea, activan ciertas situaciones. Hace poco me decía una compañera de trabajo, me decía, es que, mira, me dice, cuando no estoy menstruando con mi esposo, soy la mujer más autónoma, no soy, soy cero celosa, no soy demandante, soy súper independiente, hago mis cosas, dejo que él haga sus cosas. Es más, me molesta que él quiera saber de lo que yo hago, ¿no? Dice, pero si estoy menstruando, oh Dios, ¿no? Oh Dios, lo que me sucede es que me transformo en una mujer súper dependiente, le reclamo y le hago panchos, panchos por todo. O sea, panchos me refiero a conflictos, ¿no? O sea, es como le dice a su esposo, es que tú ya no me quieres y yo siento que tú ya no me quieres, cuando previo a la menstruación no sucedía eso, ¿no? No sé si me explico, o sea, los momentos hormonales, de picos hormonales, pueden activar ciertas conductas parecidas a un arquetipo de diosa o a otro, ¿sí? O por ejemplo, en el tema del embarazo, ¿no? Hay mujeres embarazadas que, Dios mío, parecen unas niñas, ¿no? O sea, así de, "Ah, por favor, cuídenme todos, ¿no? O sea, porque estoy embarazada. Hay otras que, por ejemplo, después del nacimiento del bebé, les da la superdepresión porque ya no tienen al hijo en su vientre, ¿no? Y entonces son conductas que luego vamos a poder como diferenciarlas de acuerdo a cómo vayamos viendo las diosas, ¿no? Entonces, las hormonas, cuidémonos, ¿no? Cuidémonos de esta situación porque obviamente en ocasiones hacen de las suyas, ¿no? Y bueno, en las etapas de la vida, obviamente también se van activando una u otra diosa, ¿no? Por ejemplo, en la etapa universitaria o somos una Artemisa, luchadora por los derechos de las mujeres, o una Atenea, concentradas en los objetivos, pero terminándose en la universidad nos podemos convertir en una preciosa y santa era, ¿no? O sea, de yo ya matrimonio, por favor, porque ya estoy lista, ¿no? Entonces, las etapas de la vida también van marcando como una variación de qué diosa va teniendo mucha más fuerza en nosotros, ¿no? Y bueno, para reflexionar, como saben, me encanta dejar tareas. Creo que esto nos ayuda mucho a profundizar, que no solamente se quede en este tema de escuchar eh, la reflexión, sino poder entrar al propio proceso personal, ¿no? Que a fin de cuentas es porque estamos aquí. Entonces, estas preguntas creo que pueden ayudar a profundizar un poquito más. Primero, ¿cuáles son los roles estereotípicos de las mujeres en la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, qué roles más predominantes existen actualmente, ¿no? O sea, ¿qué tipos de mujeres podemos ver actualmente, ¿no? ¿Qué roles juegas tú en tu familia, en tu trabajo, con tus amigas? ¿Quién eres, no? Este, ¿Qué rol juegas? ¿Cuál de esos roles es el más fuerte en tu vida que ha implicado para ti sostener ese rol también, ¿no? Y la pregunta del millón, esta creo que es la tarea más fuerte. ¿Cuál es el mito de tu vida? ¿Cómo podemos ir desentrañando el mito de nuestra vida? Pensando en cuáles han sido los patrones que hemos seguido a lo largo de nuestra vida, ¿no? O por etapas, ¿no? Ir revisando, ir escribiendo e ir revisando los patrones que van siendo repetitivos, ¿no? La manera en cómo me relaciono con los hombres, con una pareja, con las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va marcando ahí la pauta en mi modo de vida? O, por ejemplo, también puede abonar en los momentos de crisis, ¿qué te sucede, no? O sea, ¿en qué estabas y a dónde te diriges después de una crisis o de un momento muy fuerte, ya sea una pérdida, un cambio de domicilio, una migración, ¿no? La pérdida de los padres, de los hijos, de una mascota, de alguien muy querido para ti que a lo mejor
de sangre no te llama nada, pero fue muy importante para ti, ¿no? Entonces, esos elementos y muchos otros más nos pueden ir ayudando a entender está siendo en este momento o ha sido el mito en nuestra vida, ¿no? Sobre todo, creo que nos va a dar la pauta pensar en los patrones repetitivos de relación, ¿sí? Con los demás. ¿Cómo has aprendido a relacionarte? Ok, esto creo que lo dejo ahí un minutito para que puedan anotarlo. Y bueno, vamos ya cerrando. Tenemos justo 2 minutos para cerrar la sesión. Quiero escucharlas. ¿Qué dudas, alguna duda que tengan, algún comentario que quieran hacer sobre esta introducción, que creo que va a estar bastante intensa e interesante, ¿no? O sea, de verdad que va a ser un regalo poder embarcarnos como en este trabajo. Ok, ¿alguien que quiera preguntar o que quiera comentar algo?